Bueno, ok, entonces vamos a entrar con lo que es la unidad 2, esto de las categorías de modelos de datos y lo que es el modelo de entidad-relación, que pues es un modelo de datos, ¿no? Otro modelo de datos es el modelo relacional, que incluso está en otra unidad, ¿no? ¿Se fijan? Entonces, vamos a empezar a trabajar con el modelo de entidad-relación, ¿no? Si le pican aquí, les voy a abrir este enlace que pues aquí voy a ir agregando. Esta es la primera parte de lo que vamos a ver del modelo de entidad-relación. Vamos a ver otro cachito la próxima semana de lo que es el modelo relacional. Esto es como que la primera parte. Nos faltaría agregar algo que es lo de cardinalidad y otros aspectos, pero pues lo vamos a dejar para la próxima semana. Este material pues se encuentra en este libro, ¿no? En Fundamentos de Base de Datos, está de la página 41 a la 55. Pueden checar ahí el contenido, sobre todo pues para lo del cuestionario, ¿no? Si tienen alguna duda, pues ahí le pueden echar un ojo y pues ahí van a ver más a detalle, ¿no? Aparte pues de lo que comentemos aquí en la videoconferencia, ¿no? Entonces aquí nada más le pican en la lupita y ya con eso pues van a poder ver. Abriendo, a ver, estaban mandando mensajes por WhatsApp. A ver, a ver, juegas. Algo escribió Abel ahí, pero ahorita ya vamos a empezar con esto. Ok, entonces el diagrama entidad-relación, ¿no? Pues es un modelo que se utiliza para plasmar ahora sí que el modelo conceptual de una base de datos, ¿no? Se podría decir que es el primer paso que tomamos hacia la construcción de una base de datos. Primero construir el diagrama de entidad-relación y ya luego posteriormente construir el modelo relacional, que ya serían las tablas o cómo es que se va a construir, ¿no? Entonces, este es vamos a ver que es el modelo que se acerca más a la realidad, ¿no? Entonces, como introducción les pongo aquí, pues el modelo de datos, entidad-relación, se basa, a ver, alguien que puso Justo. música, desactivar ya, música, que no tenían los participantes aquí a la mano. Ok, bueno, entonces, este modelo pues está basado en la percepción del mundo real, ¿no? Y consiste pues en los objetos básicos llamados entidades y en qué relaciones tienen estas entidades entre ellas, ¿no? Estas relaciones entre ellas. Entonces, estos objetos pues podemos pensar en las personas, por ejemplo, ¿no? Estas personas las podemos considerar como entidades, ¿no? Y generalmente cuando hablemos del término de entidad vamos a considerar al tipo persona, ¿no? Donde en el tipo persona, por ejemplo, pueden entrar todos nosotros, ¿no? Pueden entrar, eh, por ejemplo, Beto puede entrar como una persona, con su nombre, con su edad, con todas sus características, ¿no? Y pues precisamente esas características son a las que le llamamos atributos, ¿no? Estas entidades pues son descritas por un conjunto de atributos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una entidad que es de tipo persona y en particular una instancia que se llama Alberto, pues esa instancia Alberto, a lo mejor pues va a tener un RFC, va a tener una edad, va a tener una calificación para a lo mejor un promedio general. Entonces, todos esos atributos que describen a esa entidad, pues son los que pues consideramos como atributos. También hay que denotar que pues estas entidades, por ejemplo, la entidad persona, pues tiene que ser lo más esenciales para describir a esa persona, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos de describir una persona, pues es pues su nombre, su RFC, su edad, a lo mejor la dirección donde vive, su teléfono. Entonces, son cosas ya particulares de esa persona, ¿no? Si es, por ejemplo, la calificación, el promedio, ¿no? Pues ya no es tan particular, porque a lo mejor no todas las personas tienen un promedio general, ¿no? O sea, a lo mejor eso ya entraría en otra entidad, ¿no?
Entonces, por eso les comentaba, esos atributos sí tienen que ser muy específicos de esa persona, de esa entidad, para que la puedan describir, ¿no? Que pues aquí está la palabra clave, ¿no? Que la describa, ¿no? El modelo entidad-relación pues es útil para hacer corresponder los significados e interacciones de las empresas del mundo real, ¿no? En un esquema conceptual. Entonces, es decir, si nosotros queremos modelar un sistema, por ejemplo, vamos a decir, para un consultorio, que es una empresa del mundo real, pues entonces empezamos a identificar cuáles son las entidades que tiene, por ejemplo, un consultorio, ¿no? Pues tiene que tener un doctor, tiene pacientes, pues también hay consultas que se hacen, entonces ya, por ejemplo, ahí podemos identificar algunas entidades, ¿no? O sea, que son cosas o acciones que se están realizando, ¿no? Entonces, que tienen de alguna forma información que queremos almacenar, ¿no? Entonces, lo que se diría sería decir, de esas entidades, pues, ¿cómo puedo describir al doctor? ¿Cómo puedo describir a los pacientes? ¿Qué información me interesa de las consultas que se hacen? Y ya podemos empezar a crear nuestro diagrama, ¿no? Entonces, eso es a grandes rasgos. Y cómo es que, por ejemplo, pues, se está basando en pues, los significados y las interacciones que hay, con empresas del mundo real, ¿no? De hecho, la tarea que les voy a dejar también va a ser sobre una empresa, ¿no? Por ejemplo, le voy a decir, equipo uno, va a ser sobre una ferretería o va a ser sobre un, a lo mejor una tienda de dulces, ¿no? O sea, o a lo mejor sobre alguna concesionaria de autos, ¿no? Entonces, también la tarea va a ser también en función de una empresa, ¿no? ¿Ok? Entonces, algunas definiciones que tenemos que tener en cuenta son, por ejemplo, la de entidad, ¿no? La entidad, pues, es un objeto abstracto de algún tipo y, pues, es una instancia, ¿no? O sea, cuando hablamos de entidad, o sea, se puede considerar como eso, así, muy formalmente, ¿no? Y conjunto de entidades es una colección de objetos similares, ¿no? Que sería como la clase, ¿no? Como lo que decíamos ahorita, lo de persona, ¿no? Y donde instancia, pues, era lo de Beto. Entonces, el conjunto de entidades, pues es el tipo de objeto sobre el que se recoge la información, ¿no? Por ejemplo, el tipo persona, ¿no? Que estábamos considerando ahorita, ¿no? O por ejemplo, para lo que era de la clínica, los tipos de doctor, de paciente, de consulta, ¿no? Ah, los atributos, a ver, dice, ok, sí, ¿verdad? Me voy a tener que pagar ahí regalías, ¿no? Del nombre del Beto. También los atributos, ¿no? Teníamos, pues, son propiedades de una entidad, de un conjunto de entidades, ¿no? Por ejemplo, de persona, decíamos el nombre, el RFC, todos estos, ¿no? Y también hay que tener esto muy en claro, ¿no? Que el atributo es la unidad básica de información de ese conjunto de entidades, ¿no? Nos sirve pues para identificarla y también para escribirla. Hay que recordar que estos atributos son los que se van a almacenar en nuestra base de datos, ¿no? Es información que se va a almacenar y pues tiene que ser cuantificable, ¿no? O sea, la tenemos que poder medir también. Después tenemos lo que son las relaciones, que son conexiones entre dos o más entidades, ¿no? Por ejemplo, la relación que hay, por ejemplo, entre un paciente y su médico, ¿no? Y su doctor, ¿no? Que a lo mejor la relación que hay es que lo atiende o que lo revisa o alguna consulta. Ese sería, por ejemplo, el nombre de la relación. Entonces, en símbolos, ¿cómo manejamos estos símbolos? Los rectángulos son utilizados para las entidades. Así ponemos, por ejemplo, asignaturas. Podría ser pues una entidad y ahí la ponemos en un rectángulo. Los elipsis para los atributos, ¿no? Si fijan, tenemos aquí los alumnos y el alumno pues puede tener su teléfono, ¿no? Ahí, entonces, ahí está, ¿no? Y los rombos para las relaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos indicar la relación que hay entre los alumnos y las asignaturas, pues podríamos poner un rombo que se llame matrícula, ¿no? Que decir, el alumno pues está matriculado en tal asignatura, ¿no? Otros Otras restricciones que se podrían agregar son, por ejemplo, la clave, la cardinalidad, que pues es un tema que dejaríamos para la clase posterior,
y la participación que se tiene, ¿no? O sea, en cada uno de los roles que se puede tener, ¿no? Por parte de cómo se llama, de los integrantes, ¿no? Que eso también lo vamos a ver en la próxima clase, ¿no? Entonces, ¿alguna duda con respecto a los símbolos que vamos a usar? De todas maneras, pues en la siguiente diapositiva tenemos pues más un ejemplo ya con este diagrama que las entidades, se fijan, aquí están marcadas en azul. En este caso, pues es un diagrama entidad-relación para pues registrar las películas y pues qué actores participan en cada película y pues qué estudio pues la produce, ¿no? Entonces, si se fijan, las entidades serían película, actor y estudio, ¿no? Que pues aquí en actor pues tenemos todos los actores que queramos guardar y aquí pues todos los estudios y acá todas las películas, ¿no? Luego se decía que es un grupo de entidades, ¿no? Entonces, tenemos estas tres entidades, se fijan, están con los rectángulos. ¿Alguna duda con respecto a estas entidades? No, bueno, entonces esas son las entidades, ¿no? Los rectangulitos que están aquí. Ahora los atributos, acuérdense que son los que utilizamos para describir cada uno de nuestras entidades, ¿no? Entonces, la película, pues con su nombre, ¿no? Tenemos que saber el nombre de la película y también, pues, el año en el que salió esa película. Del actor, por ejemplo, su nombre y su apellido. Del estudio, por ejemplo, el nombre y la dirección. Servirían para describir a esas entidades, ¿no? Y se fijan, pues las ponemos como unas elipsis, ¿no? Y pues las relaciones que utilizamos, se fijan, pues están con los rombitos, ¿no? Se fijan la relación que hay entre lo que es la película y el actor. Se dice que pues en una película pues actúa pues un actor, ¿no? Y también, por ejemplo, aquí tenemos que un estudio pues produce pues hay algunas películas, ¿no? Entonces se fijan, pues aquí estamos indicando cuáles relaciones hay, ¿no? Entre estas, entre estas entidades. Y se fijan, pues aquí el nombre de la relación pues nos dice mucho, ¿no? Porque pues no podríamos poner aquí produce en actúa, ¿no? O sea, no podríamos poner el actor produce una película, ¿no? Porque pues ya no sería tanto como un actor, sino como un productor o sería otro rol el que estaría jugando, ¿no? Entonces, pues ahí para que vean que el nombre de la relación pues también nos da información de cuál es, vamos a decir, este acuerdo que tienen entre ellas en la vida real, ¿no? Estas entidades, ¿no? O sea, cómo es que se relaciona el actor con una película, pues actuando, ¿no? Cómo se relaciona un estudio con una película, pues porque lo produce, porque lo financia, pues ya ustedes pueden indicar el término que a ustedes mejor les parezca y tenga más sentido para ustedes, ¿no? De los atributos, pues pueden haber atributos simples y atributos compuestos, ¿no? Los atributos simples son, ahora sí que los que ya no son divisibles, ¿no? O sea, por ejemplo, un nombre y el puro nombre de pila, vamos a decir, ¿no? Es un atributo simple, ¿no? Como aquí, nombre de pila, ¿no? Pero un atributo compuesto, pues es aquel que se puede descomponer, ¿no? En otros componentes más pequeños, ¿no? Por ejemplo, en el caso del nombre de una persona, que tenemos el nombre y se puede descomponer su nombre de pila, en su apellido paterno, en su apellido materno, ¿no? Se fijan aquí en verde, pues aparecen los atributos que serían simples y nombre, pues que sería el atributo compuesto, ¿no? Entonces, se fijan, pues ahí tenemos pues dos tipos de atributos, ¿no? Que de hecho para la tarea, pues les voy a pedir que agreguen a su diagrama de relación un atributo compuesto, por lo menos, ¿no? Sería algo así como esto. ¿Alguna duda aquí? Bueno, si no hay duda, seguimos, ¿no? Bien, profe. A ver, ¿comentó algo alguien? ¿O fue mi imaginación nada más? Le decía que todo bien, profe, no hay ninguna duda. Ah, ok, excelente, gracias. Bueno, el siguiente tipo de atributos es el atributo monovalorado y multivalorado, ¿no? Es decir, cuando nosotros necesitamos guardar más de un valor en un solo campo, o sea, se vienen los llamados atributos multivalorados, ¿no? Por ejemplo, el teléfono, ¿no?
cuando hablamos de teléfono, pues puede ser el teléfono de casa, el del trabajo, el celular, ¿no? Entonces, ahí sería un tipo de atributo multivalorado, ¿no? Y uno monovalorado quiere decir que tiene un solo valor, por ejemplo, sería el atributo de su edad, ¿no? O sea, ustedes nada más tienen una edad, ¿no? O sea, no tienen varias edades, ¿no? Entonces, eh, tenemos estos dos tipos de atributos también, ¿no? El multivalorado, aquellos que pueden contener más de un valor simultáneamente, y monovalorado, los que solo pueden contener, pues, un solo valor, ¿sí? Aquí se pone el ejemplo, pues, de los teléfonos, que pues puede ser el de su casa, el del trabajo, el del móvil. Y el atributo multivalorado se indica con dos elipses, ¿no? Así como se ve aquí, pues el teléfono quiere decir que está indicando que pues puede tener varios valores, ¿no? Aquí, ¿sí? Entonces, en la tarea me parece también les voy a pedir que me agreguen un atributo multivalorado, ¿no? Ya que la mayoría de los atributos que manejamos son monovalorados, ¿no? O sea, ustedes tienen, por ejemplo, una altura, ¿no? Y pues hasta ahí, ¿no? O sea, no van a tener varias alturas, ¿no? Entonces, el dominio de un atributo. Cuando hablamos del dominio de un atributo es que, qué tipo de dato es el que va a albergar. Por ejemplo, si hablamos de la edad, pues sería un valor, por ejemplo, entero. Y si también podemos manejar un rango, ¿no? Si nosotros quisiéramos, ¿no? Poner la restricción, ¿no? De tal valor hasta tal valor, ¿no? O sea, pues a lo mejor no puede ser negativo y pues hasta, no sé, ustedes pongan hasta 120, ¿no? O si son para alumnos de una universidad, pues a lo mejor hasta, no sé, hasta 60, ¿no? Entonces, puede ser el conjunto de valores permitidos, ¿no? Para un determinado atributo, y ese es el dominio de un atributo, ¿no? El dominio, pues, de un atributo, por ejemplo, el atributo nombre, pues podría ser, pues, una cadena de caracteres de una determinada longitud, por ejemplo, un varchar 25, ¿no? O sea, y esperando que, pues, ahí en esa cadena de texto, pues, entren, pues, todos los nombres, ¿no? Entonces, se fijan, a eso nos referimos con el dominio, ¿no? Vamos a decir que es como el tipo de dato, ¿no? Que es. Y también tenemos otro tipo de atributo, que es el atributo derivado, que este atributo, como se indica aquí, se puede derivar de los valores de otros atributos o entidades que estén relacionadas, ¿no? El atributo derivado también es importante indicar que, como se dice aquí, no se almacena, ¿no? Sino que se calcula en el momento, ¿no? Un ejemplo bastante común es la edad, ¿no? Si nosotros quisiéramos tener la edad actual de la persona, pues la podemos calcular a partir de la fecha de nacimiento, ¿no? Y pues se vería de esta forma, ¿no? Con este elipse punteado, con este indicamos un atributo derivado, ¿no? ¿Se fijan? Entonces, a partir de la fecha de nacimiento, nosotros podemos calcular la edad, ¿no? De igual forma, podríamos agregar también otros atributos, como podría ser un atributo calculado para indicar si, por ejemplo, la persona, si el cliente tiene adeudo o no tiene adeudos, ¿no? Que pues eso lo podría calcular en función de otra tabla que se llame, por ejemplo, eh, deudas, ¿no? Y si hay registros en esa tabla de deudas, pues que ahí le ponga como que pues tiene adeudos, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos atributos derivados, pues son atributos que se calculan en el momento, ¿no? Al momento de nosotros entrar a la tabla y visualizarlo, pues se calculan, ¿no? ¿Alguna duda con respecto al atributo derivado? ¿No? Bueno, No, profe, todo bien. ahí seguimos. Y lo que siguen son las claves. Las claves son un tipo de restricción que nosotros utilizamos para poder identificar a cada una de las instancias. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos identificar a Beto, un atributo para identificarlo podría ser su RFC, podría ser su número de matrícula. Entonces, esas podrían ser lo que se llaman claves candidatas, ¿no? Y ya podríamos elegir nosotros, ¿no? O sea, como es para la escuela, pues voy a usar el número de control. Y esa va a ser la clave que voy a estar utilizando, ¿no? Entonces, una clave pues permite identificar un conjunto de atributos suficiente para distinguir las entidades entre sí, ¿no? Es decir, de todos los alumnos, pues yo con el número de control pues puedo identificar al Beto entre todos los alumnos, ¿no? Entonces, para eso me sirve a mí una clave, ¿no?
También hay que indicar que no se permiten que pues ningún par de entidades tengan el mismo número la misma valores de atributos, ¿no? Es decir, pues no podría tener yo dos registros en los cuales tengan los mismos valores que el Beto, ¿no? Que tenga su mismo RFC, su mismo número de control, no se permite eso, ¿no? El mismo nombre, o sea, no se pueden tener dos entidades con los mismos datos, ¿no? O sea, dos Betos no se podrían tener, ¿no? Eh, sí, ¿verdad, Beto? Entonces, la clave puede ser una combinación de atributos, ¿no? A lo mejor, si no tenemos un número de control, pues podríamos utilizar varios atributos. Podríamos utilizar el nombre junto con la fecha, junto con algún identificador adicional. Podríamos unirlos todos y esa fuera nuestra clave, ¿no? Los atributos clave nunca o muy rara vez se cambian, ¿no? Imagínense ustedes, pues, cuando les han cambiado, pues, su RPC o cuando les han cambiado el número de control. Entonces, es muy raro que se cambie eso, ¿no? Por eso, pues, también se busca ese tipo de atributos, ¿no? También el atributo clave, pues, se subraya, ¿no? Para indicarlo en el diagrama de clases, pues ahí, por ejemplo, aquí yo puse ID de cliente y pues ahí subrayado me está indicando que este es el atributo clave, ¿no? Ejemplos de atributo clave, se fija en el RFC, el número de control escolar, su CURP puede ser utilizado como un campo clave, ¿no? Ya que pues la CURP nos ayuda pues a identificarnos, ¿no? De manera única. Entonces, bueno, ¿alguna duda con respecto a las claves? Entonces, nada más que la clave nos ayuda es un atributo que nos ayuda a identificar de forma única a cada una de las entidades, ¿no? Nos seguimos. Aquí tenemos, por ejemplo, las claves en este diagrama, que para película podríamos poner un ID de película, aquí para actor el DNI, que sería como el RFC allá de España, y aquí con estudio, pues el ID de estudio, ¿no? Que se fijan, estos podrían ser un autonumérico, es decir, un valor autoincremental de un entero, es decir, que la primera película le vas a poner el 1 y a la segunda el 2 y así, ¿no? Y automáticamente la base de datos se lo va asignando, ¿no? De tal forma que pues va a ser único, ¿no? Porque le está asignando pues un número particular, ¿no? Igual aquí en el estudio podría ser un autonumérico, ¿no? Ok, seguimos adelante. Se pueden tener valores nulos, ¿no? En nuestros diagramas de entidad de relación. Y pues el uso de los valores nulos pues pueden tener dos usos, ¿no? Uno, pues que no exista ese dato, ¿no? O sea, es decir que si por ejemplo se tiene a un cliente y ese cliente pues vive en una casa y pues tiene un atributo que se llama piso, por referirse en un edificio, pues no tiene piso, ¿no? Una casa, entonces pues se queda como nulo, ¿no? Igual, por ejemplo, también a lo mejor ustedes incluyen el número interior y pues a lo mejor ustedes si viven en una casa pues no existe un número interior, nada más tiene un número exterior, ¿no? Eso es muchas veces para las vecindades y todo eso, o para un departamento pues más grande, ¿no? También pues puede ser el desconocimiento, que no tengamos ese dato, ¿no? Se podría dejar en blanco en el caso pues la altura de la entidad del jugador o por ejemplo también en el caso del teléfono móvil, en el caso de los alumnos no se conoce el teléfono móvil, a lo mejor sí tienen, pero pues no se conoce, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de relaciones podemos tener? Se pueden tener relaciones que es de uno a varios, ¿no? Es decir, el uno lo indicamos con la flechita. Hay otra forma de indicarlos también, pero lo veríamos la próxima clase. Ahorita pues quiero que hagan el diagrama utilizando esta forma, ¿no? Con una flecha indicamos cuando se trata de uno y con una línea continua cuando se trata de varios, ¿no? Entonces aquí lo que estamos indicando que un departamento pertenece o le pertenece a varios empleados, ¿no? O podríamos decir que un empleado, así como dice uno a varios, que varios empleados pertenecen a un departamento, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es el sentido, ¿no? Ahora, de varios a varios, se fijan, no tenemos flechita aquí. Tenemos un alumno asiste, o vamos a decir, muchos alumnos asisten a muchas clases, ¿no?
¿Y cómo podríamos verlo? O sea, que una determinada clase, pues asisten muchos alumnos y también un alumno asiste a muchas clases, ¿no? Entonces, se fijan, pues, las relaciones de varios a varios, ¿no? Ahora, de uno a uno, cuando pues vamos a tener una entidad, un registro para cada uno, ¿no? Es decir, por ejemplo, un director dirige pues una escuela nada más, ¿no? O sea, hay un director por escuela nada más, ¿no? Entonces aquí si tenemos a la Unisierra, pues tendríamos un rector, ¿no? O sea, pues no tenemos varios rectores, ¿no? Ya pues la Unison pues tiene otro rector y así, ¿no? O sea, tendríamos una relación de uno a uno, ¿no? Entonces, a ver, para que participen. ¿Quién quiere comentar una relación de uno a uno? Otra relación de uno a uno. ¿Quién se anima a decirnos una relación de uno a uno? Por ejemplo, en un banco, que un gerente dirige al banco. Pues no pueden ser dos, no, tiene que ser uno así. Ah, ok. Ujú. Un gerente dirige un banco. Ok, muy bien. Carlos, ¿no? Vamos a apuntar participation. Carlos. Muy bien. A ver, y ahora en el caso de una relación de varios a varios, ¿quién se anima a participar? Por ejemplo, en las primarias, un maestro puede dar varias materias o varios maestros pueden dar una sola materia en las escuelas. Ajá, sí, así es, ¿no? O sea, un maestro puede dar varias materias y una materia puede ser dada por varios maestros, ¿no? Ujú. Ese fue Jorge, ¿no? Jorge Cheno. Así es. Sí. Ok. Y a ver, el último que es de uno a varios. ¿Quién se anima a comentarnos una relación de uno a varios? Podría ser de varios doctores trabajan en un hospital. Ajá, muy bien. Así es, ¿no? O sea, podrían ser varios doctores, trabajan en un hospital, ¿no? Muy bien, muy bien. Adrián, ¿no? Ah, Sí, ok, muy bien. Entonces, y se fijan también, si nos ponemos a pensar en de uno a uno, podría ser esto de las relaciones, ¿no? De una familia, ¿no? Pues un esposo está casado con, pues, una esposa, ¿no? Así, ¿no? O bien, por ejemplo, de uno a varios, pues podríamos decir, por ejemplo, un padre, pues puede tener varios hijos, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí también podría ser, ¿no? O sea, este tipo de relaciones, ¿no? Más sencillas, ¿no? Ok, muy bien. Pues les va a tocar agregar un tipo de relación para su trabajo, ¿no? Uno de cada uno de estos, ¿no? Dependiendo del tipo de empresa que se les pide que modelen, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Ahora, atributos de una relación. Las relaciones, como veíamos, pueden tener también atributos, ¿no? No es necesario que tengan atributos, ¿no? Pero pues si ustedes creen necesario, se le pueden agregar, ¿no? Una relación pues puede incluir un nombre y pues unos atributos que la caractericen y solo se agregan pues cuando no se pueden agregar a las entidades con las que están conectadas, ¿no? O sea, sí, definitivamente no se pueden. Como en el caso del préstamo aquí, ¿no? Un usuario tiene prestado pues un libro, ¿no? Entonces, en lo que es la relación tiene prestado, pues hay una fecha de evolución, incluso hasta fecha de préstamo le podríamos poner aquí. Entonces, pues no se lo podemos poner al libro, ¿no? Porque pues libro, pues la fecha de préstamo o la fecha de evolución, pues no es parte del libro y pues el usuario, pues también va a tener varias fechas en que va a pedir prestado diferentes libros. Entonces, no se lo podemos poner a ninguno de los dos y por eso se pone en la relación, ¿no? Entonces, se pueden tener atributos en relaciones, como en este caso, ¿no? ¿Cuál es el grado de una relación? El grado de la relación se define por el número de entidades que asocia, ¿no? Por ejemplo, si asocia dos entidades, es una relación binaria. Si asocia tres entidades, entonces es una relación ternaria, ¿no? Esta de aquí es una relación ternaria en la cual, pues, se está relacionando película, actor y personaje, ¿no? Entonces, aquí nada más que
generalmente sí se tiene que indicar a lo más, si ustedes quieren poner como una relación de 1, nada más un tipo de conexión nada más, ¿no? O sea, no podemos poner más de 1. También es una reglilla que hay por ahí, ¿no? Pero pues generalmente no vamos a ver mucho estas relaciones ternarias y más que nada vamos a ver relaciones binarias, ¿no? Como las que vimos arriba. También se pueden tener relaciones recursivas, ¿no? Es decir, que una entidad se asocia consigo misma, esta muchas veces para indicar un rol. Por ejemplo, alguna persona, si es un supervisor, entonces se pone de esta forma, ¿no? Por ejemplo, una persona determinada que supervisó, que es supervisado por y ya por el supervisor, ¿no? Entonces, sería ahí pues una forma de indicar pues el rol de quién supervisa y quién es el supervisado, ¿no? Ok. Esto de grado de relación. Pasos básicos a seguir para el diseño de un diagrama de entidad-relación. Primero hay que elegir cuáles son los tipos de entidades que tenemos y sus atributos. Posteriormente hay que ver el tipo de relaciones que van a tener y sus atributos, si tienen atributos las relaciones. Y finalmente las restricciones, que las restricciones podrían ser las llaves, podrían ser si es de 1 a 1, si es de muchos a muchos o de 1 a muchos, ese tipo también de circunstancias, ¿no? Entonces aquí tenemos para lo que es el control de asignaturas, ¿no? Que cursan los estudiantes, ¿no? Uy, ya se nos acabó el tiempo. Yo creo que aquí le vamos a dejar, muchachos. El ejemplo, pues, es muy sencillo. Nada más sería identificar primero, pues, las entidades, ¿no? La entidad para, pues, un control de asignaturas es el estudiante, estudiante, asignatura, sus atributos. Una vez que lo identifican, ¿cuál es la relación que tiene? En este caso de cursa. Y, pues, aquí yo le puse un atributo que es calificación. Y ya después el tercer paso es indicar la clave y el tipo de relación, que en este caso es de varios a varios, y ahí está la clave, ¿no? Pero ya con esto se terminaba el material, ¿no? La tarea, muchachos, está aquí para que la revisen. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está el trabajo. Ahí está. Esta es la tarea que les va a quedar, muchachos. Hay que escribir, pues, un trabajo que tenga, pues, una introducción de a qué son los diagramas de entidad-relación, los símbolos, su uso, que presenten un diagrama de una empresa indicada por el profesor. Ahorita, pues, yo la voy a indicar. Yo les voy a poner ahí, de qué empresa va a ser y cuál es el número de atributos que va a tener cada entidad. Ustedes tienen que formularlo en función de eso. Aquí lo voy a agregar, ¿no? El equipo 1, en la comunidad 1 va a tener esta empresa y con tantos atributos, ¿no? Y tienen que utilizar en el diagrama, pues, cada una de estas relaciones de 1 a 1, de 1 a varios y de varios a varios, ¿no? Por lo menos tienen que agregar un atributo multivariado y un atributo derivado. Y pues indicar pues el atributo clave, ¿no? Pues tiene que incluir portada y pues es un trabajo en equipo, ¿no? Esto sería para el próximo lunes, ¿no? Que se entregue, ¿no? Y el cuestionario, como les comento, ahorita a las 2 se los dejo listos, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Cuestión? ¿Duda? A ver, dice una entidad de 1 a 1 sería también un alumno solo tiene un apellido materno. No, porque ahora sí que esa información está dentro de la misma entidad, ¿no? Sino que tienen que ser entidades diferentes y entonces que se tenga una relación, ¿no? Y acuérdense que las entidades pues tienen que tener sus atributos que describan a esa entidad, ¿no? Entonces, en el caso de ese no se podría así, Abel. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar, muchachos, para que pues ingresen a la siguiente clase que tienen. Aquí les pongo la información. Cualquier duda por WhatsApp me pueden comentar. Si hay necesidad, pues nos reunimos el viernes para dudas que tengan de la tarea, ¿no? ¿Ok?
Entonces, pues que estén muy bien, muchachos. Voy a dejar de compartir y ya dejo.